No quiero asustaros, pero me voy de viaje. Buenas. Al final del vídeo os lo cuento todo, pero ahora vamos con videojuegos y de hecho quiero comenzar con la imagen que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Es una imagen en blanco y negro y caricaturesca de parte del equipo que desarrolló Maus, un videojuego que por cierto hemos comentado mucho en el canal, una de las grandes sensaciones de este 2026. Pero es una portada que hace referencia al lanzamiento de Halo, sí, título que desde ayer ya tenéis disponible en PlayStation, en Xbox y en PC. Y la verdad es muy bonito, todo os he dicho, no solamente por el diseño en sí, que también, sino por el hecho de que en esta industria, cuando se le da voz, sobre todo a los desarrolladores, tenemos este tipo de cosas. Gente que ama lo que hace y gente que además admira lo que hacen otros. Y así, pues por redes sociales muchos han felicitado el lanzamiento del nuevo videojuego de Xbox, así como Xbox también felicita muchas veces el lanzamiento de títulos que son de otras compañías, haciendo pues más o menos parecido, pero son los desarrolladores. En esta industria, lamentablemente, creo, y soy en parte culpable de ello, le hemos dado demasiada voz a gente de traje, en lugar de a estos. Quizá tengamos que cambiar un poco el enfoque, pero bueno, en este vídeo vamos a hablar de un mogollón de videojuegos, también de actualizaciones y también de eventos. Sin lugar a dudas, uno de los videojuegos más esperados de cara al próximo año es Fable, un título que, como estáis viendo en pantalla, nos presentaron en enero de este año, pero que finalmente se tuvo que demorar hasta febrero del próximo 2027. Una fecha que, en principio, debería de sentarle bien, aunque ahora vamos con ese asunto, porque lo de la fecha va a ser muy importante respecto a este videojuego, ya que, según han comentado desde el medio Windows Central, el título ha subido de presupuesto más de lo que se esperaba. Es decir, era un videojuego de alto presupuesto. El título será pues de altas prestaciones e incluso por encima de la saga Forza Horizon, cuyos desarrolladores están implicados aquí. Pero el videojuego, lo dicho, al final ha estado muy por encima de las expectativas en cuanto a gasto. Y esto, pues según la información que tenemos, ha puesto bastante nerviosa a Microsoft y que en este caso ya saben que este videojuego tiene que tener mucho movimiento. Que obviamente es un videojuego plataforma, en el sentido de que Fable seguramente tengamos este videojuego y tardaremos mucho en volver a ver otro, pero porque este videojuego entiendo que tendrá un crecimiento a lo largo del tiempo, no porque se trate de un videojuego como servicio, sino que porque le pueden meter contenido, expansiones, y tiene que ser un videojuego que te dure para mucho tiempo. Y bueno, pues ahora más que nunca es un título muy importante para Microsoft, posiblemente el más importante a nivel de presupuesto y grandeza que tenga para los próximos tiempos, con permiso de Gears, que dentro de unas horas vamos a comprobar qué tal se mueve, porque nos tienen que mostrar un mogollón de cosas. Pero bueno, independiente de eso, estamos todos de acuerdo en que este videojuego es el que más contenido va a ofrecer y todo ese tipo de asuntos. Y bueno, para nosotros obviamente lo importante es que el título salga en condiciones, del resto ya se encargará la compañía, pero que sepan ustedes que en este videojuego se ha metido mucha pasta, se ha metido mucho dinero y en las imágenes que nos mostraron desde luego me lo dejaron bastante claro, pero oye, esperemos que no haya problemas en ese sentido y que apoyen al estudio y también el lanzamiento de este título, aunque la cosa puede complicarse, pues en lo que se corresponde a las fechas hay un problema bastante gordo y precisamente para Fable. Vamos a comentar este asunto en profundidad. El problema es el que estáis viendo en pantalla, se llama febrero. Un mes donde hace poco ya hemos comentado un poco de pasada, por encima, lo que estaba sucediendo. Anunciaron recientemente la fecha del nuevo God of War, un título que se va a situar a mediados de ese mes. Vale. El problema no es ese, obviamente yo tengo ganas de jugar un nuevo título de esta franquicia y lo que siga. Pero la cuestión es que se ha situado en un mes que ya de por sí empezaba a estar bastante complicado, porque es un mes que empieza con Tomb Raider. Es un mes que sigue con este God of War y también con Persona 4 para terminar con Fable. Luego hay otro título que está confirmado para ese mes, pero sin fecha específica, que será el nuevo juego de la saga Metro. Que en lo personal yo pienso que se va a acabar demorando, pero bueno, son muchos gallos en el gallinero. Y aquí pues más de uno tendría que hacer alguna que otra apuesta. Y la mía es que Microsoft, como no tenga cuidado con Fable,
puede meterse en un lío bastante gordo, porque esta información nos dice que el presupuesto se les ha ido un poco de madre. Pero claro, ¿qué es lo que nos lleva al mes de febrero? Nos lleva pues el tema de las fechas y cómo se está solapando con otro par de videojuegos, porque alguno puede pensar que no tiene nada que ver, que al que le interese Fable va a comprar Fable. Error. Primero de todo, imaginaros poneros en la situación sobre todo del usuario de PlayStation. El usuario de PlayStation posiblemente vaya a por God of War, que es lo que le resulta familiar. Independientemente de boicots y todo este tipo de cosas que se dicen por el cambio de personaje, luego aparecen las listas de ventas y pasa lo que pasa. Y la cuestión es que God of War sale poco antes de Fable, con lo cual muchos usuarios de PlayStation 5 posiblemente destinen su dinero allí. Aquí es donde nace el problema, que Fable se está llevando a PlayStation precisamente para ser más rentable y puede que con esto no lo sea tanto. Pues al final ya sabéis en qué consiste esto. La mayoría de usuarios priorizan en un videojuego y a partir de aquí se abre la guerra del marketing. Y en esa guerra PlayStation ha hecho un trabajo durante los últimos tiempos muy superior al que hace Xbox, porque Xbox básicamente no hace ninguna clase de marketing y esto no es simplemente una opinión, esto es una valoración que podéis comprobar vosotros mismos. Xbox ha abandonado el marketing de sus videojuegos propios últimamente. Mucha gente ni se entera de que acaba de salir Halo al mercado. Y con Fable eso no puede pasar. Con Fable tú tienes que darle importancia, tú tienes que darle margen, porque God of War va a estar saturado de publicidad. Nos van a meter publicidad de God of War hasta en la sopa. Y eso lo sabemos porque con esta franquicia yo he visto que el último juego de esta saga ha aparecido como pancarta en el Estadio Santiago Bernabéu antes de un partido importante de la Copa de Europa. Pero una pancarta bien desplegada. Y hombre, pues eso desde luego es inversión en marketing. Porque no solamente lo dejas en el evento de turno o en lo bueno que es el videojuego. Porque aquí la gente se equivoca mucho y se cree que esto se trata de calidad de videojuegos. Que oye, ¿que Fable seguramente tenga muchas más cosas y mejores que God of War? Posiblemente, pero la cuestión no es esa. La cuestión es que le sepas vender el producto a la gente. Luego ya veremos qué tal ha salido, pero la cuestión es que si la gente no lo compra, nunca sabrá qué tan bueno es. Y la manera de que lo compren es básicamente marketing, marketing y más marketing. ¿Eso lo va a hacer Xbox? ¿O va a pasar lo que acaba de pasar con Halo? Que ves las listas de ventas en Steam y en otras plataformas y básicamente aparece ahí como en el montón de títulos. Y eso pues obviamente con un remaster o remake te puede pasar, con un videojuego nuevo como este no. Y sobre todo teniendo en cuenta que Fable es una franquicia que viene siendo dejada atrás en el tiempo durante muchos años. Y es que la verdad es bastante sorprendente porque del mes de febrero el videojuego que más interesa es Fable, sin lugar a dudas. Pero sin embargo, a su vez, es el videojuego que temo que se pueda llevar la hostia. Porque al fin y al cabo, Tomb Raider sale el primero de todos, va a tener espacio, va a tener margen. Y además que es un videojuego corto, por lo cual seguramente mucha gente lo acaba aceptando de buen grado. Y lo dicho, al fin y al cabo es un remake. Luego God of War, por lo que he comentado de la publicidad de Sony. En el caso de Persona 4 sí que es cierto que estamos ante un título que de presupuesto no es demasiado alto y que tiene su nicho de público bien agarrado. Es decir, el público de Persona va a comprar Persona independientemente de lo que saquen todas las demás compañías. Es que es la resbala. Y este pues es un videojuego además bastante especial. Fable, vamos a ver qué es lo que sucede aquí. Vamos a ver si Microsoft se pone las pilas y aparte de en eventos de videojuegos, que seguro lo veremos mucho, tiene que haber una campaña bastante grande, no solamente en 4 barrios, sino en todo el mundo. Ojalá que así sea y ojalá de verdad que tomen nota. Sin embargo, seguimos en 2027, particularmente porque tenemos una información de última hora también relacionada con PlayStation. Y es que no solamente va a vivir de God of War, porque según ha comentado nuestro padre, amo y señor Nate the Hate, resulta que Intergalactic, el nuevo videojuego de Naughty Dog, será un título que saldrá durante ese año, o al menos la previsión, según la última información que nos ha compartido, es que esté disponible durante el 2027, muy probablemente hacia la segunda mitad. Esto sumado a otras informaciones, desde luego nos pintan un panorama en que el videojuego realmente está pronosticado para ser como ese último gran título de la generación actual antes de llegar a la siguiente, que posiblemente siga compartiendo videojuegos con la generación presente.
Esto pues ya sucedió con The Last of Us 2, título que se lanzó pues prácticamente al final de la vida de PlayStation 4 y de parte del propio estudio. Puede ser que repitan la jugada y a partir de ahí pues quizá nos tengamos que esperar otra generación para su próximo título, pero bueno, al fin y al cabo pues de momento estos son rumores, obviamente no se ha confirmado, y eso sí, espero que tengan un poco de cuidado y no caigan precisamente en las movidas que sucedió con el videojuego anterior, donde muchos desarrolladores se quejaron de explotación laboral y todo ese tipo de cosas. Que no vuelva a pasar, por Dios, porque aquello fue un escándalo que yo la verdad no sé cómo no tuvo mayor tasa de trascendencia, pero bueno, y obviamente también lo más interesante para nosotros es que el videojuego salga en condiciones, que sea una propuesta nueva, que sea una propuesta fresca, que de hecho pues sea un videojuego que rompa un poco los esquemas de los últimos títulos que han sacado desde el estudio, que al fin y al cabo ha ido evolucionando de una manera muy drástica a lo largo del tiempo. Se supone que será otro título de acción y aventura, pero quizá más de acción que de ese corte ultra cinematográfico que por supuesto va a seguir presente. Hay muchas cosas que todavía no sabemos de este videojuego más allá de lo estético, pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos tienen que presentar y sería un videojuego que probablemente veamos a final de año. Bueno, pero vamos a volver al presente, vamos a ir con el evento de Xbox porque se ha anunciado precisamente su panel para la Gamescom, un evento que ya sabéis tendrá lugar durante el próximo mes de agosto, hacia finales, hacia las fechas del 25 al 28 aproximadamente, pero bueno, ya sabéis que aquí al fin y al cabo daremos esa noche de apertura y luego pues iremos haciendo un seguimiento a las entrevistas y todo eso, si es que al final resulta que hay algo interesante, porque el año pasado de verdad casi me tiro por la ventana, pero bueno, siempre nos comentan cosas en profundidad de algunos videojuegos y la lista que estáis viendo en pantalla son pues algunos de los principales títulos que vamos a ver, donde bueno, también están títulos que son propios de Microsoft, Fable, Gears, Call of Duty y también pues ahora alguna cosa de Flight Simulator. Lo que pasa que también os comento que de títulos propios de Microsoft no esperéis grandes novedades en sí mismas, ¿vale? No esperéis, digamos, revelaciones de nuevos juegos, sino cosas de los títulos ya anunciados. Pero aparte de eso, por supuesto, creo que la parte más interesante de estos eventos es conocer detalles acerca de videojuegos de terceros que están anunciados, como por ejemplo es el caso de Alien Isolation 2. Sí, este título va a estar presente durante la gala y posiblemente nos avancen un poco más de lo que es el gameplay, nos pongan incluso, ¿por qué no?, una fecha de lanzamiento para el próximo año, porque la gente, aunque piense que este videojuego está muy lejos, yo en lo personal creo que estará más cerca de lo que mucha gente se piensa. Pero es que aparte también tendremos novedades acerca de Resonance, también tendremos novedades acerca del Star Wars de estrategia y también pues de una serie de títulos que van a tener pues o Game Pass o van a tener también lo que es el Play Anywhere. Por ahí también hay títulos más de corte independiente como Valor Mortis, un título al que le estamos haciendo aquí un pequeño seguimiento y que ojalá pues todavía nos aclaren más ciertas dudas acerca del videojuego. No sé, también tendremos novedades acerca de Metro 2039. Un título que, como he comentado antes, se lanza durante el mes de febrero y del cual, pues hombre, nos han comentado ya muchas cosas, pero queremos ver más, sobre todo el videojuego en movimiento y más siendo un título que está a, pues digamos, menos de un año vista, está a muy pocos meses si os paráis a pensarlo, pero en fin, la verdad que la lista de títulos es impresionante. También tendremos algunas novedades de títulos que llegarán durante el fatídico mes de septiembre, un mes al cual ya veremos cómo acabamos sobreviviendo. Por ejemplo, está el caso de Dawnwalker, sí, el juego del vampiro que pues nos traslada a un pasado medieval, solo que con vampiros en todas partes y tú manejas a uno de ellos, que puede vivir durante el día y luego transformarse durante la noche. Básicamente es como The Witcher 3 pero con vampiros. La idea básicamente es la misma porque detrás tiene precisamente que el videojuego. Y hombre, de este título quiero saber unas cuantas cosas más, aunque creo que ya hemos visto lo suficiente como para hacernos una larga idea. También, por cierto, va a ser un evento muy interesante con el tema de los logos. Sí, esto es algo en lo que mucha gente ya está pensando. ¿Xbox pondrá logotipos de otras plataformas que no sean de su ecosistema? Pues hombre, la presidenta de Xbox ya dejó caer que eso lo habían anotado y que lo tendrían en cuenta para futuras presentaciones, y esta podría ser una de ellas. A mí en lo personal, como usuario y como creador de contenido, me gusta saber de primeras dónde va a salir cada videojuego y no tener que estar esperando al final del evento para aclararme mirando diferentes páginas. Eso la verdad que es una pesadez enorme y creo que para cualquier usuario sucederá lo mismo.
Pero yo es cierto que esta estrategia de Microsoft nunca la entendí. Con videojuegos propios sí, porque al fin y al cabo si los llevas a más plataformas entiendo que querrás decirles que te lo compren allí. Pero con videojuegos de terceros, yo la verdad que es básicamente Microsoft diciendo llevaros vuestro dinero a otra parte. Nunca entendí cuál era el beneficio de todo eso, nunca entendí el objetivo, pero bueno, veremos a ver si en este caso lo cambian o lo dejan igual. Y ahora, si me lo permitís, vamos a hablar de Capcom, porque han ofrecido datos de cómo le ha ido a alguno de sus últimos videojuegos, como por ejemplo es el caso de Pragmata, un título revelación que ha llegado durante este año y que por lo visto ya ha vendido 2,5 millones de copias. No está nada mal para tratarse de una nueva licencia y de ser un videojuego que al fin y al cabo nació en unas fechas un tanto agresivas, la verdad, y me alegro mucho porque nuevas propuestas de parte de esta compañía tengan alguna clase de éxito. Pero luego está el caso de Resident Evil. ¿Qué pasa con esta licencia? Pues que mirad, el último videojuego de la saga, la novena entrega numérica, por así decirlo, ha vendido ya 8 millones de copias. Esto no tiene ninguna clase de sentido. Es el videojuego más vendido a nivel de rapidez de toda la franquicia, al menos en el tiempo desde su lanzamiento hasta la fecha. Y obviamente la compañía está tomando cartas en el asunto porque más o menos han venido a declarar lo siguiente. Quieren que la saga Resident Evil se convierta en una franquicia anual. Sí, quieren que cada año haya un nuevo videojuego de esta saga. Y al ritmo al que van, desde luego, puede que lo consigan. Al fin y al cabo, también ya sabéis que se acaban contabilizando lo que son remasterizaciones, remakes y todo este tipo de cosas. Y al final yo creo que quizá podamos acabar un poco saturados. Si no nos da tiempo echar de menos la saga, seguramente luego la gente empieza a estar un poco desencantada o desenganchada. Pero bueno, es mi opinión acerca de este asunto. Otros estarán encantados, pero la cuestión es esa. Capcom sabe que tiene un diamante en bruto y sabe que acaba de coger un muy buen ritmo para sacar videojuegos prácticamente de manera consecutiva, y ojalá de verdad en algún momento también pudiesen reeditar algunos títulos que están completamente olvidados de esta saga, que son un montón, todo se ha dicho, pero no necesariamente como remake, simplemente que vuelvan a estar a disposición de todos los jugadores. Pero bueno, eso ya lo veremos en un futuro todavía por determinar. Sobre esto me podéis dejar vuestra opinión en la caja de comentarios como siempre, pero para finalizar el tema del viaje, a ver, no os asustéis. Ya sé que tengo mucho gafe, cada vez que salgo de viaje siempre pasa alguna cosa, se cae la industria y bueno, lo último ya ha sido cuando se me ha ocurrido mudarme de casa. Aquí ya directamente que si Sony el formato físico, que si Microsoft despidiendo a 3.000 o 4.000 personas de golpe, bueno, en fin, de locos. Es decir, ha sido el peor mes que recuerdo yo en toda la historia y ha coincidido precisamente con que me he ido. Pero solo van a ser, nada, 2-3 días de cara al fin de semana y de hecho seguramente no tenga ni que grabar vídeos fuera de aquí. Para mañana ya tenéis contenido preparado porque al fin y al cabo también tenía cosas que comentar de actualidad, se me han ido acumulando y por suerte ya no pasa nada para que tenga que soltar esa información. Pero eso quiero, que no pase nada, así que os dejo a vosotros al cuidado. Cuidaréis de la industria, ¿verdad? Caja de comentarios para vuestras opiniones y por supuesto disfruten ustedes mucho de los videojuegos. Un saludo.